¿Alguna vez te pusiste a pensar en lo que significa realmente dejar algo que te dominó? Estamos hablando de adicciones, de hábitos, de conductas que en algún momento nos dieron la sensación de llenar un vacío, de calmar una ansiedad, de darnos un respiro, pero que con el tiempo terminaron siendo ellas las que nos controlaban a nosotros. Solemos pensar que el proceso es una línea recta, que un día decidís, pones fuerza de voluntad y listo, ya está. Pero la realidad es mucho más compleja porque somos humanos. Entonces es más profundo. Porque hay una diferencia enorme entre dos momentos que a veces confundimos. Cuando la adicción te deja o cuando las circunstancias te alejan de ella y cuando realmente las dejas vos por decisión propia. Hoy justamente quiero hablar de esto, de esas dos etapas, de lo que significan, de las trampas que aparecen en el medio y de lo que nos enseñan sobre nosotros mismos. La primera etapa es sobrevivir y protegerse. Porque al principio, cuando nos damos cuenta de que algo nos está haciendo daño, la sensación suele ser de impotencia. Reconoces que no podés solo con tu voluntad, que por más que te digas hoy no, mañana paro, ya no lo hago más, hay algo más fuerte que te arrastra. Y ahí es donde aparece la primera gran verdad. Necesitamos ayuda. Necesitamos límites externos. Necesitamos distancia. Que alguien nos sostenga, que nos acompañe, que nos ponga barreras cuando nosotros no podemos ponérnoslas solos. Quizás sea cambiar el entorno, alejarse de ciertos lugares, pedirle a alguien que nos cuide, buscar profesionales, grupos de apoyo o simplemente crear reglas que nos hagan más difícil caer en lo que nos hace mal. En esta etapa aparece un error muy común, sentir vergüenza por necesitar esto. Pensamos que si no podemos salir solos es señal de debilidad, que si necesitamos que nos vigilen o que nos separen de eso es porque somos más frágiles que los demás. Pero creo que no hay nada más alejado de la realidad. Reconocer que no podés solo, admitir que tenés un límite y pedir ayuda es uno de los actos más valientes y honestos que existen para esto. En esta etapa, el objetivo no es demostrar que sos fuerte. El objetivo es protegerte, es poner un alto para que no te sigas haciendo daño. Es ganar tiempo, espacio y claridad. En esta etapa la adicción se aleja de vos porque no tenés acceso, porque hay barreras, porque estás en un entorno distinto. Podés pasar semanas, meses o incluso años sin volver a caer. Y eso ya es un logro inmenso. Pero todavía es la primera etapa. Porque está la segunda etapa, que es la verdadera elección. Llega un momento en el que cambia todo. Ya no hay barreras físicas, ya no hay alguien que te vigile, ya no estás lejos de aquello que te hacía mal. Ahora tenés la oportunidad de volver a hacerlo cuando quieras. Está al alcance de tu mano, sigue ahí, disponible, igual que antes. Y es en ese momento donde aparece la pregunta más importante. ¿Estás alejado porque no podés hacerlo o porque ya no querés hacerlo? Ahí es donde empieza esta segunda etapa, mucho más desafiante, mucho más profunda. Ya no se trata de sobrevivir ni de mantenerte lejos por miedo o por falta de oportunidad. Se trata de elegir, porque podés estar meses o años sin consumir, sin repetir la conducta y sin embargo sentir que la batalla sigue ahí, en tu interior. Porque todavía hay ganas, todavía hay recuerdos, todavía hay momentos en los que pensás, ¿y si lo hago solo una vez? Ya pasó tanto tiempo, no va a pasar nada. Y ahí es donde
vemos la diferencia real. Cuando la adicción te deja es porque no podés llegar a ella, porque algo o alguien te separó. Pero cuando la dejas vos es porque estando ahí, teniendo la posibilidad, sabiendo que podés volver, decidís que no. Y justo acá aparece la trampa más sutil de todas. Es justo en este punto donde aparece esto que es lo más peligroso de todo. Llegas a pensar que ya hace tanto tiempo que no lo haces, que ya te demostraste que podés vivir sin esto, que ya no lo necesitas más. Y ahí aparece la mente y te juega una mala pasada, porque te dice que si ya lo superaste, ¿por qué no lo podés probar solo una vez? Para demostrártelo a vos mismo, o por diversión, o porque estás aburrido, o para tapar algún vacío que apareció de nuevo en tu vida. Para probarte a vos mismo si realmente te afecta. Total, ya sabes que podés parar cuando quieras. Y justamente este es el error o la trampa más peligrosa. Porque lo probás una vez, pensando que estás por encima de todo. Y te das cuenta que esa sustancia, ese hábito, esa conducta no cambió. Sigue funcionando igual que antes. Sabe llegar al mismo lugar. Activa los mismos mecanismos en tu cuerpo. Despierta las mismas ganas que creías que estaban dormidas. Y de golpe, en cuestión de días o semanas, te encontrás otra vez en el mismo lugar del que tanto te costó salir. Y ahí aparece la duda más grande de todas. ¿Realmente lo habías superado? ¿O simplemente había estado alejado lo suficiente para que no se activara todo esto de nuevo? Y acá aparece una pregunta que por lo menos en mi caso es la que te atormenta. Esto significa que ya nunca más voy a poder ni siquiera acercarme, que voy a vivir el resto de mi vida con la sensación de que no puedo, que siempre me va a atrapar, que estoy condenado a prohibirme algo para siempre, que voy a vivir siempre huyendo de esto. Porque mirás a tu alrededor y ves que otras personas no les afecta igual. Hay quien fuma un solo cigarrillo en una fiesta y no vuelve a fumar en meses. O alguien que va al casino una sola noche y se divierte y gana o pierde y se va sin querer volver, sin sentir esa necesidad. Hay quienes prueban algo una vez y simplemente no les genera ninguna necesidad de repetirlo. Fue ese momento y punto. Y ahí pensás, ¿por qué ellos pueden hacer algo sin quedar atrapados y yo no? ¿Qué significa esto? ¿Que soy más débil? ¿Que esto va a ser así por siempre? Y después de pensarlo mucho, de analizarlo, creo que no es que seas más débil que el resto, ni que estés condenado a vivir con miedo para siempre. Es que tu relación con esto es distinta. Para la mayoría de las personas esas cosas son opciones, algo que pueden tomar o dejar sin que les altere el equilibrio interno. Para quien ha desarrollado una adicción,
esa cosa deja de ser una opción y se convierte en un interruptor. Basta con tocarlo una vez para que se encienda todo el mecanismo de nuevo. La ansiedad, el deseo, la necesidad de más, la sensación de que algo falta. No es que nunca lo superaste, es que entendiste cuál es tu punto débil y aprendes a respetarlo. ¿Qué significa entonces superarlo? Acá es donde cambia la definición. Superar no significa volverte inmune, ni poder hacerlo sin que te afecte. Superar significa aceptar tu propia realidad y elegir conscientemente no activar ese mecanismo nunca más. Ya no estás en la etapa de no puedo hacerlo porque me lo prohíben. Estás en la etapa de que sé que si lo hago me va a atrapar de nuevo y como valgo más, elijo no hacerlo. No es una prohibición que te impone alguien más. Es un límite que te pones vos mismo, por respeto a vos mismo, por lo que ya construiste, por la paz que te costó tanto conseguir. Y si bien es cierto que vas a vivir sabiendo que esa puerta sigue ahí, que si la abrís todo vuelve, con el tiempo eso deja de ser una carga pesada y se transforma en una decisión tranquila. Se transforma en parte de tu identidad. Ya no es no puedo, es no quiero porque sé lo que me cuesta volver a salir. Las otras personas pueden probarlo y seguir adelante porque no tienen ese mecanismo activado. Vos ya aprendiste cómo funciona el tuyo y esa se convierte en tu mayor fortaleza. Conocerte a vos mismo, conocerte a fondo. Superman tiene su kriptonita y él sabe que esa es su debilidad y convive con ello. La esquiva, se aleja. Esto pasa a ser como un gran poder y todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que volviendo al principio, pedir ayuda, poner límites, alejarse por necesidad es lo que nos salva. Es el primer paso. Es el paso más valiente y el más necesario. Pero llega un momento en el que el trabajo más profundo es nuestro. Entender que la verdadera libertad no es tener la posibilidad de hacerlo, sino tener la sabiduría de elegir no hacerlo, incluso sabiendo que podrías intentarlo. No es vivir en una prohibición eterna, ni sentir que perdiste algo. Es vivir con más claridad, sabiendo exactamente quién sos, cuáles son tus límites y qué es lo que realmente querés para tu vida. La victoria no es que ya no te atraiga. La victoria es que, aunque sepas que te atrae, decidís que tu paz, que tu estabilidad, tu dignidad y todo lo que construiste valen mucho más que volver a arriesgarlo todo por un momento. Y creo que eso sí es haberlo superado. Pero quiero repetirlo claramente. No es fácil. Puede llegar a ser muy duro. Porque cuando lo decimos en palabra, cuando lo escuchamos, parece algo sencillo, algo que se entiende rápido, pero en la vida real, no. No es nada fácil. Las recaídas existen, forman parte del camino, no son el final ni el fracaso definitivo, son parte del proceso. Y lo más importante, toda tu vida va a ser parte del proceso. Ni cuando logres conseguir todo lo que buscas, ni cuando estés en tu mejor momento. Esto no va a desaparecer por completo. Hay algo que cambia mucho según en qué etapa estés. Cuando tocamos fondo, cuando estamos mal, cuando ya no aguantamos más,
Ahí sentimos un empuje fuerte, una motivación clara, una necesidad urgente de salir. Ese dolor, esa incomodidad, esa sensación de estar al límite nos da la fuerza para dar el primer paso, para buscar ayuda, para alejarnos. Es el envión que nos hace movernos. Pero una vez que ya estás en calma, una vez que recuperás la paz, que la vida fluye, que ya no sentís ese dolor que te empujaba, ahí es donde aparece la verdadera prueba. Porque justo cuando todo va bien, cuando no hay urgencia, cuando pareciera que ya no hay nada que temer, vuelve a aparecer la trampa. La trampa de querer volver a probarlo, la trampa de querer probarte a vos mismo que ya hace tanto tiempo que ya cambiaste, que ya lo superaste. Y aparece el pensamiento de seguro si lo hago una vez, no pasa nada. Y ahí está la verdadera lucha, la verdadera fortaleza. No es salir cuando estás mal, es seguir eligiendo no volver, incluso cuando estás bien. Porque cuando tocas fondo, casi no tenés otra opción más que intentar cambiar. Pero cuando estás en paz, cuando todo está en orden, ahí es donde realmente tenés que elegir con plena conciencia, sin que el dolor te obligue. Esa es la prueba más difícil. Mantener la decisión cuando ya no hay nada que te empuje desde abajo, sino que tenés que sostenerla por vos mismo, por lo que querés ser, por lo que ya construiste. Y por eso, aunque sigas sintiendo que te atrae, aunque a veces te parezca que todavía te falta algo, aunque sientas esa sensación de debilidad en ciertos momentos, eso no significa que no hayas avanzado. Significa que estás entendiendo la realidad de esto, que no es algo que se logra de una vez y se guarda para siempre. Es algo que se elige una y otra vez, todos los días, forever. Así que, volviendo a la pregunta que nos atormenta, ¿por qué seguimos sintiendo esto? ¿Por qué no nos sentimos del todo curados, entre comillas? Porque superar no es dejar de sentirlo nunca más. Superar es saber que aunque lo sientas, aunque la mente te lo proponga, aunque aparezca esa tentación, sos capaz de elegir otro camino. Y ahí aparece la verdadera victoria. Cuando sos capaz de elegir ese otro camino. Cuando sos capaz de elegir. Cuando ya no te controla. Igual siempre te va a quedar la duda. Creo que siempre van a aparecer estas preguntas. Y no está mal. Hay que tomarse el tiempo de responderlas. De volver a plantear toda la situación para poder elegir. No hay respuestas mágicas ni caminos fáciles. Solo hay decisiones que se renuevan cada mañana por respeto a uno mismo. Por eso siempre seguimos buscando sentido. No hay mucho más. Hasta la próxima.